Hola a todos. Hoy vamos a hablar de liderazgo femenino. Sabemos que es un tema controvertido que puede herir sensibilidades, así que vamos a ver si somos capaces de hacer un vídeo en el que todo el mundo se sienta cómodo. Lo primero que habría que matizar es, por una parte, si hay un liderazgo femenino y otro masculino, y por otro, si las mujeres estamos tan capacitadas como los varones a la hora de asumir puestos de responsabilidad. Me acompaña Nacho Soriano, que como sabéis es nuestro historiador de cabecera y nos va a ilustrar con algunos ejemplos. Irene, y en cuanto al término liderazgo femenino, ¿qué nos puedes contar al respecto? El liderazgo femenino se puede entender de muchas maneras. La capacidad de las mujeres para liderar, un estilo de liderazgo diferente del asociado al varón. En cuanto a la capacidad de las mujeres para liderar equipos, según datos de un artículo del País del 15 de julio de 2019, titulado «Las mujeres sacan mejores notas en habilidades de liderazgo, sin embargo lideran menos», Jack Senger y Joseph Folkman, CEO y presidente de Senger Folkman, una consultoría de desarrollo de liderazgo y responsables del estudio, llegaron a la conclusión que las mujeres fueron calificadas como sobresalientes en su capacidad para tomar la iniciativa, actuar con resiliencia y mostrar alta integridad y honestidad. De hecho, se pensó que eran más efectivas en el 84% de las competencias que se midieron, explicaban los autores en HBR. Entre los datos que encontraron, 1. Somos igual de eficaces en posiciones de liderazgo. 2. Somos evaluadas como sobresalientes en 12 de las 16 competencias evaluadas. Entre otras cosas, iniciativa, actuar con resiliencia, trabajar desde la integridad y la coherencia. Vale, teniendo en cuenta estos datos, ¿cuál es el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo? Según la agencia estadística Eurostat, datos también en Women in Business, en 2020 el 34% de los directivos en empresas del IBEX España son mujeres, 4 puntos más que en 2019, aunque la cifra se ha mantenido hasta ahora. Un 44% de las empresas en España tienen políticas de fomento del liderazgo femenino, 6 puntos más que el año pasado. Solo el 27% de las empresas cuentan con mujeres en el Consejo de Administración. España es el país con más mujeres CEO, presidente o consejero delegado, aunque ha disminuido 2 puntos porcentuales el año pasado, colocándose en un 23%. Bueno, entonces, vistas estas cifras, lo único que nos queda es ya definir qué es exactamente el liderazgo femenino. Liderar, como hemos visto en otros vídeos, es la capacidad del ser humano de influir en otros para que hagan lo que consideramos que debe ser hecho, crear espacios a los que la gente quiera pertenecer y mantenernos firmes en el camino correcto. Por lo tanto, cuando hablamos de liderazgo femenino, hablamos de esa capacidad para influir en otros desde las habilidades o capacidades atribuidas a las mujeres. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Nuestros cerebros funcionan de manera diferente y, por lo tanto, lideramos de forma diferente. En la información adicional os pondremos un par de artículos que se manifiestan en esa dirección. Tradicionalmente, el liderazgo se vinculaba al poder y el poder a la fuerza y los comportamientos derivados de la testosterona. Por eso, entre otras cosas, el liderazgo, como soberano, era cosa de hombres. Decía Indira Gandhi, ya en el siglo XX, que en algún momento el liderazgo se vinculó con la fuerza y ahora se relaciona con la capacidad de diálogo. ¿Qué ha venido ocurriendo a lo largo de la historia? Que las mujeres que lideraban eran mujeres que de una u otra manera incorporaban atributos propios del varón para poder liderar. Debo decir que hay muy pocos estudios al respecto de si hay un liderazgo femenino y un liderazgo masculino, y los que hay no son nada concluyentes. Sin embargo, en el pensamiento popular sí hay claramente unos comportamientos más asociados al estilo de las mujeres a la hora de liderar, a diferencia del liderazgo de los varones. El estereotipo asocia al varón con cualidades como la competencia, el control, la racionalidad y la asertividad. En cambio, las mujeres suelen ser calificadas como sensibles, amigables, expresivas y preocupadas por los demás. Obviamente no se puede generalizar, ni todos los hombres lideran desde ese lugar, ni todas las mujeres somos sensibles, empáticas y comunicativas. Así que si eres un varón y no te sientes representado en esa afirmación, estoy totalmente de acuerdo contigo. De igual manera que si eres una mujer y no crees que seas empática o más democrática que tus compañeros varones, también voy a estar totalmente de acuerdo contigo. Según la creencia popular, las mujeres muestran un estilo de liderazgo más empático, democrático y participativo, orientadas hacia las relaciones, que los hombres, y los varones
que lideran de una forma más autocrática o directiva que las mujeres. En cualquiera de los casos, para mí lo más importante es que cada uno, hombre o mujer, se conozca lo suficiente a sí mismo y se apoye en sus fortalezas a la hora de liderar. Si entendemos el estereotipo social como real, en Infoba llevamos 24 años animando a los líderes a desarrollar esas habilidades, teóricamente más propias del liderazgo femenino, que por otra parte creemos que son las propias del liderazgo del siglo XXI. Ahora, ¿qué tal si ponemos algún ejemplo en la historia de mujeres que han liderado desde un estereotipo más de varón? Pues en primer lugar hay incontables casos en la historia de la humanidad de mujeres que tuvieron que disfrazarse de hombres para poder hacer lo que ellas querían. Desde mujeres que eran escritoras y tuvieron que escribir con seudónimo de varones o dejar que sus maridos firmasen por ellas sus obras, hasta mujeres que fueron militares y que tuvieron que esconder su sexo para poder luchar en un conflicto, mujeres que querían acceder a estudios vetados o a lugares vetados a las mujeres y tuvieron que travestirse literalmente para poder acceder. Y luego tenemos casos como por ejemplo la faraona Hatshepsut, una de las faraonas más conocidas de la historia de Egipto, de las 5 que parece ser que hubo, que en sus representaciones públicas, en sus estatuas, en las pinturas, tenía que aparecer con atributos masculinos, con barba incluso, para que los nobles pudiesen aceptar que una mujer era la faraón en ese momento del reino. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Margaret Thatcher, la dama de hierro, una mujer caracterizada por su política dura, implacable, por intentar cambiar Inglaterra y meterla en una senda económicamente más liberal gracias a su férrea oposición a las ideas un poco más de izquierda o más socialistas. Tenemos casos como Isabel de Castilla, una mujer que desde un punto de vista muy femenino, pero muy centrado también en tareas muy de hombres. ¿Qué podía hacer Isabel de Castilla, por ejemplo, en la Guerra Civil Castellana? Dirigirse no al frente de un ejército, sino al frente de sus consejeros, a ciudades que dudaban de su lealtad y plantarse directamente y decir: yo soy vuestra reina. O, por ejemplo, impulsar expediciones arriesgadas, como podía ser la de Cristóbal Colón, o apoyar, junto con su marido, la cristianización de los restos musulmanes que quedaban en la península ibérica. Podemos también tener el caso de Zheng Xi, la famosa capitana pirata, una mujer china que, pese a salir de un burdel, acabó convirtiéndose en la líder de una de las flotas más grandes que se han tenido nunca, ya no solo de piratas, sino una flota de guerra en la China del siglo XVIII. O tenemos el caso muy reciente, que todavía no es historia, pero como es plena actualidad quizás os resulte más cercano, de Angela Merkel, una mujer que cuando ha sido necesario ha tenido unas posiciones muy férreas, muy indomables, muy masculinas, pero sin embargo en otros momentos ha sabido transformar su liderazgo y convertir un liderazgo mucho más empático, más cercano, más femenino, como decimos entre comillas. Tenemos infinidad de casos en la historia de la humanidad de mujeres que han liderado desde muchas posiciones, masculinas, femeninas, o lo que es mucho más interesante, esa transición entre diferentes estilos de liderazgo según lo requería la ocasión. ¿Cómo accedieron al poder las mujeres que han pasado a la historia como grandes líderes? En muchos casos porque estaban emparentadas con familias reales, familias con poder, incluso aunque en un principio podían venir de orígenes humildes, como ocurre con la emperadora Teodora de Bizancio, que nace en una familia artística, incluso se habla de que podía ser también prostituta en un origen. Acabas relacionándose con la familia real de Bizancio y de ahí sale su poder, su dominio y su capacidad de influencia. Tenemos también el caso de mujeres que decían que estaban influenciadas por Dios, que eran vehículos por los cuales se transmitía la voluntad divina. Es el caso de Juana de Arco, a la que era una joven campesina. Nadie le hubiese hecho caso si no hubiese sido porque era una enviada de Dios o porque la Francia del siglo XV consideraba que era una enviada de Dios. Tenemos el caso también de Hildegard von Bingen, una mujer de origen noble, pero que sin embargo dentro de un convento consigue revolucionar ese primer convento masculino y convertirlo luego en un convento femenino, incluso crear 2 conventos femeninos, en parte también por sus capacidades propias de liderazgo y también porque ella misma decía que Dios la estaba hablando y la estaba guiando con sus visiones. Tenemos todo tipo de mujeres que se han apoyado en estructuras masculinas para ejercer su liderazgo, pero tenemos muy pocos casos de mujeres que hayan empezado desde cero. El territorio de liderazgo en el que siempre han destacado las mujeres ha sido el de la influencia, la autoridad. Tenemos incontables casos en la historia de la humanidad de brujas, curanderas, líderes espirituales o religiosas, personas que han influido directamente sobre las personas. Tenemos también el caso de mujeres que han sido, por ejemplo, influentes a la hora en el campo científico. Puede ser, por ejemplo, Ada Lovelace o puede ser Heidi Lamar, mujeres que trabajaron con hombres y que ayudaron como parte de esos equipos a influir sobre los desarrollos tecnológicos de una era.
Tenemos también a activistas, como puede ser Rosa Parks. Tenemos a consejeras, como puede ser Leonor de Aquitania, esa reina francesa inglesa que va a influir muchísimo en la política real de la Inglaterra del siglo XII. Nacho, ¿hubo alguna mujer en la historia que liderase por méritos propios, no por herencia? ¿Y qué podríamos aprender de ellas? Pues hay un caso que a mí me fascina. Ya lo hemos trabajado en uno de los vídeos, por favor miradlo, Harriet Tubman. Harriet Tubman es una mujer que lo tenía todo para no liderar. Era esclava, analfabeta, era una mujer bajita, poco agraciada y sin embargo llegó a tener no solo una influencia, sino que llegó en muchos momentos a tener un liderazgo totalmente masculino, a dirigir hombres en batalla. Tenemos también el caso de Coco Chanel, una mujer que empezó en un orfanato, que venía de una familia tremendamente pobre y que sin embargo pronto puede escalar y convertirse en una mujer famosa por el genio de sus creaciones, por su capacidad de trabajo, por su originalidad, por su capacidad de crear un negocio muy original en el cual reinventa la manera de las mujeres de vestir y de estar en el mundo. Es la primera que toma prendas masculinas y las proyecta en las mujeres. Es la primera que acepta el bronceado y lo pone de moda no como el símbolo de una mujer desprestigiada porque tiene que trabajar bajo el sol, sino como la mujer emancipada que tiene tiempo libre para cuidarse. Son mujeres excepcionales que en muchos casos no solo han tenido que tener una serie de habilidades, como puede ser en el caso de Coco Chanel, de ser una buena diseñadora de ropa, sino las habilidades personales de perseverancia, de capacidad de lucha, de resistir las críticas, de tener una absoluta seguridad en ellas mismas y de confiar en su trabajo y en lo que hacen. ¿Cuál dirías que son los principales obstáculos que se han encontrado las mujeres en la historia para poder desarrollar su liderazgo? Sobre todo el concepto erróneo que se ha tenido durante muchísimo tiempo, que la mujer era la cuidadora del hogar, era la cuidadora del honor de la familia, el intentar alejar a las mujeres de la vida pública, restringirles el acceso a la educación, a desarrollar sus habilidades y sus talentos. Eso yo creo que ha sido una pescadilla que se mordía la cola porque se veía a las mujeres como incultas, como no preparadas, porque no se les daba esa oportunidad. Solo muy recientemente en algunos países hemos conseguido salir de ese círculo vicioso y que las mujeres puedan desarrollar todos sus talentos. Con lo cual el control social, el intentar dar un papel a la mujer como todas las mujeres tienen que encajonarse dentro de un papel social determinado, yo creo que ha sido el gran obstáculo que han tenido que superar las mujeres a lo largo de la historia. Y para terminar, ¿cuál es tu líder favorita de la historia y qué podríamos rescatar de ella? Pues permitidme que escoja como mujer a un auténtico clásico, Marie Curie, pero no solamente por lo que se le conoce habitualmente, no solo por ser una científica excepcional, no solo por ser la primera mujer que obtuvo un premio Nobel y la primera persona en tener 2 premios Nobel, además en 2 categorías diferentes como son física y química, sino sobre todo por su capacidad, en primer lugar, de huir de una Polonia en la cual tiene problemas, de abrirse camino en una Francia absolutamente hostil a ella como mujer, como extranjera, y no solo eso, sino porque cuando ya tiene muchos años, cuando ya es una científica reconocida y Francia entra en la Primera Guerra Mundial, es capaz de reinventarse y convertirse en la madrina de una nueva rama de la medicina, la radiografía. Ella fue la primera en convertir la radiografía de algo que se practicaba de manera muy escasa en una práctica que durante toda la Primera Guerra Mundial ella va a crear un cuerpo de enfermería especializado en ello desde cero. Recluta a las enfermeras, consigue los recursos, consigue que personas le dejen sus coches para convertirse en una ambulancia. Ella misma aprende a conducir siendo una de las primeras conductoras de Francia, aprende mecánica básica para recorrer las líneas del frente francés sacando radiografías a los heridos en combate y salvando miles de vidas y ahorrando incontables sufrimientos. Una mujer con una capacidad de influencia, una capacidad de acción, una capacidad de inspiración que aún hoy en día llega hasta las mujeres del presente. Muy interesante. Muchas gracias, Nacho. Como hemos visto, hay muy pocos estudios y no son concluyentes que digan si realmente hay un liderazgo más propio de mujeres y un liderazgo más propio de varones. Como hemos comentado, lo importante es que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son nuestras fortalezas y lideremos desde ese lugar. Muchas gracias y buena suerte.